Cosas que me consta porque fui testigo de todo eso es su postura frente al mundo, a la sociedad. Él, siendo obispo de Buenos Aires, se ocupó de una cosa que a mí me tocó muchas veces responder a los periodistas, pero creo que esto que tenemos que compartir del tema de la Aparecida y de su postura, de lo que es la periferia. El que va a Buenos Aires piensa que el centro está en la Plaza de Mayo, ¿no? La Plaza de Mayo está la Catedral, está la Casa Rosada, está la Casa del Jefe de Gobierno, está la Catedral, está en una manzana el Ministerio de Economía, pero aquí está el poder, ¿no? O todos los resortes importantes. Sin embargo, la mirada de Bergoglio estuvo afuera de la Plaza de Mayo, siempre. ¿No? Y esto es importante porque marcó una mirada diferente y una postura diferente como iglesia, ¿no? Pararse en lo que él llamaba la periferia, no solamente del territorio, sino de la existencia. Y que tiene que ver con la Aparecida porque él es uno de los escritores de la Aparecida y uno de los grandes inspiradores, ¿no? Que le trajo mucha fuerza a eso. Y bueno, la parada de él fue diferente, no fue la Plaza de Mayo, centro del poder no solamente de esta zona, sino de la Argentina, ¿no? Eso de que Dios atiende en todos lados, pero más en Buenos Aires, ¿no? O está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Él se pone a mirar la diócesis desde otra perspectiva, es como decir, miramos toda esta zona desde el Camino del Buen Aire o lo podemos mirar desde acá, y es la misma diócesis. Entonces, la mirada de él fue pararse en el conurbano de la capital, ¿no? Por así decirlo, que es los límites del Riachuelo y las villas de Retiro, y mirar la diócesis desde ese lado. No solamente para él, sino como obispo, determinó una mirada diferente, sino también hizo mirar a todos los católicos de capital en esos lugares. Entonces, sin miradas ideológicas, porque no era que era los pobres contra los ricos, las villas contra los que viven en barrios de clase media o clase media alta, sino una mirada diferente de la vida, del ser humano, de las relaciones entre las personas. Y eso es lo que el cardenal Bergoglio, fue obispo nuestro, marcó, y que tiene que ver con este espíritu de Aparecida. Y esta mirada marca dónde uno pone el acento, en la vida y en la pastoral. Si uno pone el acento en los lugares que son más marginados, los lugares donde hay una situación de vulnerabilidad o de pobreza, y también el modo en que me relaciono con ellos. Ustedes, por lo que tengo entendido, tienen una relación permanente con la gente. Entonces, el acercarse a esas periferias, como dice, existenciales o territoriales, ¿será de ustedes o será de la gente que se acerca a ustedes? Y tendrá que haber un trato especial. Alguien pasa, y pongo el ejemplo, y en toda la conversación voy a poner el ejemplo del Hogar de Cristo, que es el centro de recuperación que nosotros fundamos. El Hogar de Cristo tiene que ver con esta periferia ya no solamente territorial, sino existencial. La villa en sí es un lugar marginado por la sociedad. Nosotros los curas de Capital hicimos un documento que se llamó Integración Urbana, y que la idea era, en algún momento se habló de erradicar, después se habló de urbanizar, hoy tenemos que hablar de integrar. Y la integración significaba que el barrio de Palermo, de Caballito, tenía mucho que brindarle a la Villa 21, porque donde yo la pago. Pero la Villa 21 también tenía mucho que brindarle a Palermo y a Caballito. Porque la postura frente al pobre no es solamente ir a ayudarlo porque tiene una carencia, sino que la mirada es, tengo que aprender también del pobre. ¿Cómo se presenta hoy una ONG o muchas veces un partido político? Se presenta ahí a ayudar al pobre, hay que hacer algo.
Lo que hay que hacer es ayudarlo y aprender también del pobre. Y esa es la parte que les falta, y la que falta en la sociedad. Generalmente se acerca uno al pobre solamente como un sujeto que necesita. Cuando en realidad el Evangelio y todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos habla de un pobre que tiene mucho que hablarnos de Dios y muchos valores que nos tiene que transmitir. Eso cambia la realidad. Por eso la mirada nuestra, la mirada de fe, va a ser siempre diferente a una mirada política o ideológica. Pues nos acercamos al otro como un hermano, y de ese hermano tenemos que aprender. Cuando vamos a misionar al interior, los grupos misioneros de nuestras parroquias dicen, la verdad es que fuimos a dar, pero recibimos más de lo que damos. Y en el fondo está en esa conclusión que sacan los jóvenes y los adultos, lo que nosotros tenemos que tener como conducta de vida, como iglesia, en la relación que tenemos con este mundo que es una periferia, como dice nuestro obispo, nuestro Papa Francisco. Entonces, qué importante es que nuestra cercanía como iglesia es diferente muchas veces a la cercanía que pueden plantear los partidos, las ONG o otros grupos que también se acercan a los mismos lugares, pero que tienen una mirada diferente. Y esto es importante porque nos pone en otro lugar. Fíjense, si uno se pregunta, ¿qué es lo importante de los curas de las villas en Capital Federal, del cual yo formaba parte de su equipo? No era tanto qué pensaba o de dónde hacía las cosas, o qué teología tenía. Lo más importante es que fue a vivir adentro de la villa. Entonces, desde la época de Mujica, un poquito después, hasta hoy, siempre se vivió dentro de la villa. Eso nos daba una cercanía a la gente, a conocer su realidad desde adentro, desde lo que vivía, desde conocer lo que le faltaba, lo que sentía, los valores que tenía. Que si lo hubiésemos visto desde afuera, nunca lo hubiésemos hecho. Fíjense que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, durante 40 y pico de años, nunca vivió ahí. Y por eso los grandes problemas que tienen las villas. Porque si no tienes una comisaría adentro, una escuela adentro, ¿qué le vas a pedir? No tiene la carga del Estado que necesita para decir que el Estado interprete lo que pasa dentro de una villa. No la puede interpretar porque vivís afuera. Y esto es lo que marca una diferencia. Qué importante es cuando nosotros estamos en sintonía con el lugar. Y para estar en sintonía tenés que estar viviendo y compartiendo la vida con la gente. Y esto que decía al principio, el pobre no es solamente un sujeto al que tenemos que ayudar, es un sujeto del que tenemos que aprender. Y este es un elemento vital para poder trabajar en una parroquia también. Esto de acercarse a chicos, por ejemplo, adictos, imagínense, sea difícil acercarse a un adicto, ¿no? En cualquier circunstancia, por todo lo complejo que es. Imaginemos la adicción en el mundo de los pobres. Se juntan dos periferias de las que habla el Papa. Una es la territorial, que tiene que ver con zonas marginales, ¿no? Y otra tiene que ver con lo existencial. Una persona que se fue del circuito de la vida. Nosotros decíamos siempre que el adicto se generaba un mundo paralelo, ¿no? Porque el mundo del chico es la escuela, puede ser la parroquia, puede ser el club o un potrero. Bueno, tiene un circuito de la vida que lo va haciendo crecer, lo va haciendo feliz, lo va haciendo progresar. Y de pronto, cuando alguno de esos eslabones se caen y se empieza a caer otro, el chico sale de ese circuito y va generando un mundo paralelo. Se va haciendo parte de ese mundo, o de ese submundo, diferente al mundo real que había vivido hasta ese momento. Y ahí es donde se mete muy fácilmente la droga, o la violencia, o cualquier otro tipo de cosas que le puede destruir la vida. Entonces, el mundo paralelo es paralelo a la familia, paralelo al club, paralelo a la parroquia, paralelo a la escuela. Y tiene que ver con la calle, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la droga,
tiene que ver con la delincuencia. Entonces, en este mundo paralelo, el chico va como experimentando el desamor, va experimentando la falta de ganas, de compromiso, la falta de esperanza, la pérdida total del sentido de la vida. Entonces, el chico que se sumerge en ese mundo paralelo hace que no solamente ponga en peligro su vida, sino que genere también en todo su entorno un problema fatal. Entonces, desde donde estamos nosotros, de las parroquias, teníamos que generar, las parroquias de las villas, algo que rescatara a esos chicos de ese mundo paralelo que se había hecho. Y ahí es que fundamos este centro que se llama el Hogar de Cristo. Uno puede decir, porque en general los comentarios eran fatídicos, o sea, si no pueden hacer esto, un chico no se recupera del Paco, no se puede trabajar desde la villa, hay que hacerlo desde afuera. Todas las palabras que escuchábamos tenían que ver más bien con desesperanza. Pero ¿quién lo decía? Lo decía gente que estaba afuera de la villa. Profesionales de la salud, profesionales de educación, profesionales de distintos tipos de ideología. De pronto, lo que la gran riqueza de la iglesia era justamente, como veíamos dentro de la villa, decíamos, es posible. Y es posible, ¿por qué? Porque lo hacemos desde la vida comunitaria de la misma villa. Por eso nosotros le cambiamos el nombre. Al principio le hemos puesto Centro de Día, Hogar de Cristo. Y después tachamos la palabra día y le pusimos Centro Barrial, Hogar de Cristo. ¿Por qué? Porque está implicado todo el barrio en la recuperación de los chicos. Eso significaba, imagínense, que estuviéramos en el templo ahora, ¿no? Entonces, están ustedes y de pronto venían los chicos que se empezaban a recuperar y se sentaban acá. Pero ustedes que salían a trabajar a las 5 de la mañana para trabajar en personal doméstico y tomaban 2 colectivos y ganaban la poca plata que ganaban era para mantener a sus nietos, hijos y bueno, todos los problemas que venían cansados, tenían que cocinar. Y de pronto yo como cura sentaba acá 5 aquí, ustedes miraban la red y decían, pero este no es el que más afanó la cartera hace 2 semanas. Y ella preguntaba y decía, ¿y este no es el que le robó y entró por la ventana? Y claro, esa es la realidad, porque no es otra. En un barrio, más que todos se conocen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, se conocen todos. ¿Cuál es la actitud del trabajo? El trabajo era charlar con toda la comunidad. El trabajo de la comunidad era decir, estos 5 que están acá, que por suerte no hay nadie para que nadie lo tome a mal, son 5 personas que están enfermas. Ahora salió la ley de salud mental que pone justamente posiciona al adicto como un enfermo. Pero antes lo hizo la iglesia. ¿Quién consideró enfermos a chicos? Y bueno, muchos grupos evangelistas y católicos que hacen hace tiempo lo han ubicado allí. No como pecadores, sino como hermanos que teníamos que ayudar, como personas que no gozaban de salud, que se habían deshecho de ese mundo virtuoso, ¿no?, que tenían de la familia, del club, de la parroquia, que se habían sumergido y habían perdido todo tipo de valores. Pero eso porque había algo que estaba mal. Así trabajamos mucho con el barrio, hacer tomar conciencia a la gente que esos que podían ser sus hijos, sus nietos, capaz lo habían robado, pero había que ayudarlos. Y bueno, hicimos un proceso largo, ¿no?, que tiene que ver con un centro barrial, con convencer a todos que teníamos que tirar para el mismo lado para rescatar a los chicos, hacer un centro que los chicos pudieran desintoxicarse, iniciar un camino espiritual y después una vuelta al barrio. Ese barrio, que es un barrio también, como decíamos al principio, periférico, con todos los problemas de marginalidad, ¿y qué hacíamos? Teníamos que volver a recibirlo, porque el chico salía de la granja, pero se iba a encontrar nuevamente con todas las personas que conocía, que vendían drogas, que estaban, y que lo iban a invitar enseguida a meterse en eso.
Entonces, bueno, ese centro barrial tenía que seguir trabajando y buscando caminos de capacitación laboral, de estudio, trabajo, casa, etc. Entonces, en medio de la situación más desfavorable, cuando uno realmente puede trabajar con el barrio, ¿no? Y en esto digo, una zona bien pobre, bien necesitada, bien marginal como es la villa, sin embargo puede generar un resorte de ayuda a la gente de la periferia existencial, que son los jóvenes que cayeron en la droga, y puede generar un recurso para poder ayudar. ¿Por qué? Porque la mirada es diferente. No es una mirada solamente asistencial, una mirada solamente desde el mundo, no sé, de las encuestas o los índices, sino de hermano a hermano. Y un trabajo, como lo dijo el Papa, cuando nos vino a acompañar, que iniciamos el trabajo Bergoglio nos dice, bueno, nosotros pensamos que nos iba a decir qué bien estos pasos que dan, y él lo dijo, la verdad es que está bien estos pasos que diseñaron, pero no se olviden que esto es un trabajo artesanal, van a tener que ir uno a uno porque cada uno de estos pibes tiene un mundo, una historia diferente. Y nosotros le escuchamos y dijimos, que vino a tirarnos un balde de agua fría. Claro, podría decir que bien, ha sido honesto, por lo menos, ¿no? Pero dimos cuenta que esas palabras a la larga eran las más importantes y las más reales, porque vos podías organizar todo este dispositivo que les conté, pero a la larga, ¿qué era lo primordial? Ese trabajo persona a persona. Si yo les hiciera una encuesta, les mostré las encuestas de los chicos que salen de las granjas de recuperación nuestra, miren que tienen psiquiatra, tienen cura, tienen operador terapéutico, tienen todas las cosas necesarias como para formar un equipo para poder recuperarlos. Ahora, en general, cuando te dicen quiénes son las personas que más incidieron en su recuperación, es el matrimonio que vivía en la granja con ellos, que no tienen ni la primaria terminada, pero que son un matrimonio que educó un montón de nietos, de hijos, que les brindó cariño, Entonces vos decís, algunos de ellos necesitaban una atención psiquiatra, el otro también necesitaba un cura que le hablara, y otro también necesitaba un operador terapéutico que le conociera las mañas, que le dijera esto sí, esto no. Pero en definitiva lo que transformó la vida del chico fue el amor de esa pareja, que son ya un matrimonio paraguayo de esos acostumbrados a educar a muchos chicos, a los propios, a los del vecino. Entonces, esto es importante, porque el primer paso para vencer las periferias estas es el ser próximo, ¿no? El estar al lado del otro. Ustedes están atendiendo en las parroquias, ¿no? Ustedes tienen esa función. Entonces, en esto, cuando se acerca a alguien, percibe si es realmente recibido o no es recibido. El gran trabajo, ¿no?, que ahora se está dando de parte del Hogar de Cristo, que también nos puede enseñar y darnos pautas para el trabajo en este centro de barrial de recuperación, es que el que se recupera se acerca al otro de una manera mucho mejor posicionada. Al principio nos resultaba difícil el poder conseguir formar un grupo, y después teníamos que decir, vale, no maten más. ¿Por qué? Porque los que se recuperaban se entusiasmaban tanto que te traían 1, 2, 3. Por ejemplo, ahora empezamos en el barrio Independencia, porque fundamos el Hogar de Cristo en el barrio Independencia, ¿no? Replicando lo que está en la Villa 21, en Bajo Flores, en la 31, ahora lo tenemos en nuestra diócesis de San Martín, en el barrio Independencia. Y ya el primer chico que logró internarse, ¿no? Seguramente, si sale bien, ese chico va a contagiar a otro, que es el barrio 13 de julio, que es un barrio bastante complicado. Entonces, empieza a sentirse que, en la iglesia me quieren, ¿no? En la iglesia no me patean, en la iglesia me buscaron un camino para recuperar. Recién vengo de hablar con
un muchacho que dirige la granja que parecía. Entonces, es muy importante este primer paso. Si yo me dijera que las encuestas de Cedronal dicen, hace más o menos unos años atrás, que el lugar donde los chicos acuden a pedir por su recuperación, la mayoría va a una iglesia. Entonces, fíjense qué importante cómo lo recibimos nosotros a ellos. O sea, la persona necesitada no va a lo mejor a una oficina del Estado. En primer lugar va a la iglesia. El primer rostro que va a ver va a ser el de ustedes o el del cura. Y se acerca con una carga muy fuerte, que se trata de salir de eso. Por ahí nos da una mala impresión, por ahí hasta nos puede dar miedo, porque muchos de ellos pueden ser un poco violentos o tienen un aspecto un poco desalineado, no sé lo que sea. Pero de pronto la primera imagen que va a tener la primera persona que se va a acercar es a una parroquia. Y esto no es una encuesta hecha por la iglesia, lo dice la Cedronal, que es la Secretaría de la Lucha contra la Droga y la Narcotráfico. Entonces, qué gran responsabilidad que tenemos de parte de la iglesia, ¿no? Es decir, si estamos abiertos, si estamos recibiendo, vamos a recibir justamente a muchos de estas periferias de las que nos habla Aparecida, nos habla el obispo, nos habla el Papa. Entonces, la periferia uno va, puede ir. Entonces uno, no sé, veo por ejemplo comunidades que se organizan y hacen una cena para los que están en la calle. Uno puede ir a esa periferia. Pero también la periferia puede venir a nuestra comunidad y golpear nuestra puerta o acercarse a la secretaría. Entonces, el primer recibimiento lo hacemos nosotros, el cura o la secretaria o el secretario o el que está a cargo de la pastoral. Entonces, qué importante que la comunidad se prepare para eso, se prepare, y puede ser de distintos tipos. Yo le pongo el ejemplo del Hogar de Cristo, y puede ser en el caso de la villa, puede ser en el lugar del centro. Yo tuve de cura muchos años en el centro, estuve en Santa Rosa y en el Gran Pasco, estuve en otras parroquias donde recibíamos personas de la calle, por ejemplo, y recibíamos mucha gente que era alcohólica. Entonces, esas personas se acercaban a la iglesia justamente porque era un pedido, ¿no? Podríamos decir casi un auxilio a la iglesia y a Dios, porque también ven que su problema tiene que ver con encontrar el sentido de la vida. Es un problema de fe también para ellos, un problema espiritual, por así decirlo. Entonces, ese problema espiritual no lo van a buscar en otro lado, lo van a buscar con mucha claridad a la iglesia, y somos nosotros los que tenemos que recibirlo. En esto creo que tenemos una gran diferencia, y que nosotros tenemos que realmente tomar conciencia que la iglesia puede dar mucho más que cualquier otro grupo. Y lo digo, por ejemplo, y sigo con el caso de las adicciones. Nosotros como iglesia tenemos un plus que no lo van a tener otros. Si al lado de la iglesia arman un centro barrial o un centro de día del Estado con los mejores profesionales, con los mejores, no sé, con el mejor edificio, y todas las cosas de último modelo, última tecnología, con las cosas más avanzadas. Sin embargo, si al lado tiene una comunidad que pone amor en lo que hace, con una cantidad de voluntarios enorme, marca la diferencia de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, les pongo un ejemplo de adicciones. Del 100% de los chicos que pasaron por la granja nuestra, casi el 80% podemos decir está bien. No significa que están recuperados, están bien. Están peleando la recuperación, algunos recuperados, algunos tuvieron alguna recaída. Si uno va en los mismos años a lugares de internación por Cedronal, baja muchísimo, no llegan ni al 10%. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Tenemos mejores profesionales? No.
tenemos iguales, y ellos capaz más recursos ellos, mejores lugares el Estado. Pero ¿dónde está la diferencia? En el amor, en el trabajo voluntario, en que no terminó con un horario, sino que la iglesia lo está ayudando en otro momento, que no atiende de lunes a viernes. Tenemos chicos enfermos de SIDA, de tuberculosis por estar en la calle, pero tenemos un grupo que los iba a asistir a los lugares en donde estaban con sus remedios. Ese plus, que no es poco, que es lo más importante, para trabajar en los lugares que podemos decir son las periferias, lo tiene la iglesia. Y esto nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar fuerza para poder organizarnos cada vez mejor. Ya sea para recibir a la gente, como para también organizar las respuestas en estas periferias, en estos lugares de marginación que tiene la sociedad, en donde podemos dar y brindar ese plus que nos da la iglesia y podemos llegar mucho más, de mayor profundidad que otras instituciones. Y por eso la responsabilidad nuestra puede ser más grande, ¿no? Como comunidad cristiana. Poder llegar más hondo en la vida del otro. Esto es un ida y vuelta, así como le decía, el que va a misionar te va a decir, hemos recibido más de lo que dimos, ¿no? Y yo creo que una comunidad que se pone en clave de misión y de trabajo en estas periferias también crece, y crece muchísimo, porque como toda comunidad puede quedar encerrada en un pequeño grupo, en peleas domésticas, en situaciones que podríamos decir van demoliendo inclusive desde la vida comunitaria. En cambio, cuando se pone en clave de meterse en la vida de la periferia, meterse en el problema del otro, va creciendo, se va metiendo en las cosas importantes. Entonces, no está en la pequeñez, no está en la mezquindad, no está en las tonterías, sino que realmente una comunidad se puso en clave de lo importante. Y eso nos hace bien. No solamente, por eso digo subir y vuelta, no solamente le hace bien en este momento al chico que se está recuperando, sino que le hace bien al barrio, le hace bien a la iglesia, ¿no? Creo que cada comunidad tiene su desafío, las periferias que les toca vivir, ¿no? Entonces, puede ser la ancianidad, puede ser las adicciones, no, puede ser, sin lugar a dudas, muchos lugares de la vida o del territorio. Pero salir de nosotros mismos para meternos allí nos ayuda mucho. Yo creo que muchas cosas que podemos ver de Francisco hoy tienen que ver con su elección anterior, que tiene que ver con una coherencia de lo que vivió siendo el obispo de Buenos Aires, mirando no la Plaza de Mayo, sino mirando las villas o la cárcel o los geriátricos. O sea, la mirada nuestra como comunidad puesta en esa periferia nos hace otros y nos para desde otro lugar. Si no nos ponemos dentro de la iglesia y pensamos que la parroquia terminó en las reunioncitas que tenemos, las diagramaciones que tenemos, y eso después termina agotándonos y hasta después es muy probable que nos vayamos con bronca. Pero si esas diagramaciones, esas proyecciones que son necesarias, son parte, y después doy el paso más y abro la ventana y me doy cuenta que tengo todo ese mundo afuera, y entonces empieza a tener sentido todo lo que estoy haciendo, las diagramaciones, los horarios, las responsabilidades, ¿no? Entonces, las comunidades nuestras necesitan el abrir la ventana para mirar esas periferias y meterse adentro. Eso nos va a hacer bien a nosotros y le va a hacer bien a los demás, ¿no? Es como un ida y vuelta. No sé si me quieren preguntar algo. Es un comentario respecto a los evangelistas dentro de la villa. Ya hay un comunismo dentro de la villa, se va a poder trabajar común con los evangelistas, con que se vaya los cultos. Trabajo con uno sí trabajo, del barrio de Tendencia.
pero no, en general, yo digo, ahora soy nuevo.